En el último periodo, la coyuntura en Interaméricas fue sumamente desfavorable a los movimientos progresistas, que se han deparado con el avance de las fuerzas conservadoras en muchos países americanos. Este escenario de retrocesos se tradujo en una ola de ataques al conjunto de derechos humanos integrales, entre ellos los derechos laborales y sindicales. Frente a esto, la ISP buscó seguir con el Plan de Acción 2015-2020 aprobado durante el YAMRECON de la Ciudad de México en 2015, de la manera que nos fue posible. Vimos también el crecimiento de movimientos de resistencia frente a estos ataques, como la lucha contra el poder de las corporaciones transnacionales y también los debates sobre género. Muchas de estas luchas fueron impulsadas o tuvieron la participación de la ISP y sus afiliadas. El liderazgo de nuestra secretaria general Rosa Pavanelli y el trabajo de todo el staff de la oficina central de la ISP tuvieron sin duda un impacto positivo en la región, lo que nos ayudó a lograr avances. En este video vamos a recordar nuestras principales acciones y actividades de los últimos 4 años, así como los éxitos alcanzados pese a la coyuntura de avance conservador. Hay mucho que contar. Uno de los destaques es el hecho de que cada vez más la ISP tiene en cuenta que la actuación de las corporaciones transnacionales y su búsqueda por aumentar sus ganancias traspasa muchos puntos de nuestra lucha. Es un tema que dialoga con la lucha en favor de la justicia fiscal y para que las transnacionales paguen lo justo, las gestiones por un tratado de la ONU sobre las corporaciones y los derechos humanos y las actuaciones contra las políticas de privatización y contra los acuerdos de comercio e inversión, entre otros. Teniendo eso en cuenta, la ISP Interaméricas realizó en agosto de 2018 en Panamá el Seminario Internacional sobre el Poder Corporativo. Ahí abordamos de manera amplia los mecanismos que fortalecen el poder corporativo, conectándolos con las políticas globales de la ISP. Así, buscamos comprender cómo las transnacionales capturan la democracia, manipulan la opinión pública y buscan controlar los datos personales para utilizarlos de acuerdo con sus intereses. Porque aqui está o tema da democracia digital contra o poder corporativo que propõe exatamente ao revés. Hablam de liberdade e fluxo de dados, pelo que propõe é a concentração do poder em las manos de pouco. También teniendo en cuenta el poder corporativo, en los últimos años empezamos a trabajar más articuladamente los temas justicia fiscal y tratados de libre comercio, los TLCs. Con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, la FES, realizamos muchas actividades sobre estos temas en varios países de la región. Un logro importante del último periodo fue la inclusión del tema de la justicia fiscal en las agendas sindicales de nuestras afiliadas, así como la lucha contra los acuerdos de comercio e inversión. Un buen ejemplo fue la huelga de casi 90 días en Costa Rica en 2018 contra la reforma fiscal regresiva propuesta por el gobierno. Fue la primera vez que una afiliada nuestra en la región realizó una huelga en la cual el tema fiscal fue prioritario. También en otros países crece la participación sindical en la lucha por justicia fiscal. La ISP y sus afiliadas actuaron en la campaña internacional Que las transnacionales paguen lo justo, impulsada por las organizaciones Alianza Global por la Justicia Fiscal y la Red de Justicia Fiscal. Sin embargo, eso no ha sido suficiente aún para derrotar a tantas propuestas de reformas regresivas que han surgido en la región, como el caso de los Estados Unidos. Pero seguimos luchando. Con respecto a los acuerdos de comercio e inversión, un importante éxito fue la salida de Uruguay de las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, el TISA, en 2015. La ISP había sido la primera organización a promover una reunión sobre el tema en el país.
La ISP también participó de la creación de plataformas nacionales de lucha contra los tratados de libre comercio. Eso culminó en la construcción en fines de 2018 de una plataforma regional latinoamericana, la América Latina Mejor sin TLC. En los últimos 4 años, la ISP y sus afiliadas hicieron parte de movilizaciones en las calles y realizaron estudios, seminarios y cursos de formación para denunciar las amenazas de los acuerdos de comercio e inversión a los servicios públicos y a la población de los países de la región. Otra amenaza a los servicios públicos y a la población de nuestros países es el aumento de la deuda pública, lo que impide las inversiones públicas. Un claro retroceso en este tema fue el regreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional, con un préstamo de alrededor de $50.000 millones, bajo protestas populares por todo el país y la capital. Nos preocupa que surja una nueva ola de préstamos, un regreso a una nefasta dependencia político y financiera de las naciones de Interaméricas. Por ello, la deuda pública es otro tema urgente que hemos empezado a debatir de manera organizada. La principal iniciativa en este ámbito fue la realización de un seminario internacional en Puerto Rico en 2016. Otro desafío para los servicios públicos y sus trabajadores y trabajadoras son los desastres naturales, muchos de los cuales causados por el cambio climático. En los últimos 4 años ha habido muchas inundaciones, huracanes, tormentas y otras emergencias y desastres que han afectado a varios países de las Américas. Los trabajadores y trabajadoras de gobiernos locales, así como los servidores públicos de emergencia, trabajan en condiciones cada vez más difíciles y peligrosas. En el Caribe, la ISP y sus afiliadas trabajaron sobre el asunto en consonancia con las políticas de nuestra organización a nivel mundial para el desarrollo de directrices para el trabajo decente en los servicios públicos de emergencia. La cuestión del modelo de los sistemas de pensiones también es un tema muy sensible en nuestra región. Las afiliadas de la ISP combatieron las modalidades de capitalización de los sistemas públicos de fondos de pensión y las pérdidas de derechos que reformas previsionales representarían en toda la región. En diciembre de 2017, casi 1 millón de personas marcharon en Argentina en rechazo al recorte jubilatorio de la reforma previsional. En Chile, donde existe desde los años 1980 un sistema privado de pensiones, conocido como AFP, nuestras afiliadas, como integrantes de la Coordinadora de Trabajadores, No Más AFP, organizaron y participaron activamente de grandes marchas por su fin. En Brasil, hace pocas semanas, hubo una huelga general el 14 de junio, cuyo tema principal fue el rechazo a la propuesta de reforma del sistema de pensiones del presidente Jair Bolsonaro, que plantea, entre otros puntos, un modelo semejante a la fracasada experiencia chilena. Transversalmente a todas estas luchas, la lucha contra la privatización es un eje fundamental de la actuación de la ISP y atraviesa los distintos sectores de los servicios públicos, como el suministro de agua y de energía, servicios de educación, salud y otros. Estamos delante de una nueva ola privatizadora en nuestra región que exigió respuestas contundentes de nuestras afiliadas en muchos países. Una importante iniciativa fue la participación de la ISP en la construcción del Foro Alternativo Mundial del Agua, el FAMA, que se realizó en marzo de 2018 en Brasilia, Brasil. El evento sirvió como un contrapunto al Foro Mundial del Agua, llamado de Foro de las Corporaciones, que se realizó en la misma época y ciudad. En los últimos años en Brasil, trabajadores y trabajadoras de energía luchan contra los planes de privatización de la estatal de electricidad Eletrobras. La defensa del derecho humano a la salud también fue prioritaria para la ISP y sus afiliadas en Interaméricas. Un buen ejemplo fue la participación en la marcha de más de 3.000 trabajadores y trabajadoras por las calles de Buenos Aires en diciembre de 2017, para reclamar un sistema único de salud público, gratuito, universal, igualitario y de calidad. Destacado por la OIT como un tema central para este periodo, el futuro del trabajo fue otra cuestión que ganó nuestra atención en los últimos años. Aún así, profundizar y planificar qué futuro del trabajo queremos en el sector público es un objetivo que debemos buscar en los siguientes años.
En 2017, la ISP organizó una discusión con sus afiliadas y con representantes de la Comunidad del Caribe, la CARICOM, sobre el futuro del trabajo en los servicios públicos en el Caribe, que resultó en la Carta del Caribe para los Servicios Públicos. Otra importante actividad en la cual se debatió el tema fue la conferencia regional El futuro del trabajo y acabar con la violencia y el acoso en los servicios públicos, que reunió más de 90 sindicalistas de América Latina, Canadá y el Caribe, para discutir los desafíos sindicales para los próximos debates sobre el futuro del trabajo. En los últimos 4 años, el tema de género ha sido trabajado de manera transversal en acciones diversas de nuestra organización. Happy International Women's Day 2019. Balance for better. Como vimos, temas como el futuro del trabajo y la justicia fiscal, por ejemplo, han sido discutidos teniendo en cuenta sus efectos en la vida privada y laboral de las mujeres. La ISP, además, ha seguido de cerca el crecimiento de las luchas feministas en toda la región de Interaméricas. Uno de los temas prioritarios en la región fue la lucha contra la violencia de género en el lugar de trabajo. El año de 2016 fue lanzada una cartilla contra el acoso laboral elaborada por la ISP y sus afiliadas de Brasil. En toda la subregión del Caribe, las afiliadas de la ISP se han unido y llevado adelante sus propias campañas contra la violencia de género. En septiembre de 2017, más de 80 trabajadoras de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay se reunieron para el encuentro de mujeres de la ISP en el Cono Sur y Brasil. Ahí debatieron las herramientas para enfrentar la violencia de género en los puestos de trabajo en el sector público y la lucha por un nuevo convenio de la OIT sobre este tema. Los trabajadores y trabajadoras jóvenes también siguieron siendo prioritarios para la ISP. Un gran logro del último periodo fue la integración de los jóvenes en las estructuras de la organización. Como resultado, se pudo identificar el crecimiento del número de jóvenes como participantes en los subracks. Para los trabajadores y trabajadoras jóvenes, el tema de la capacitación es una prioridad. En Interaméricas, debatieron y se capacitaron sobre muchos temas, como la precarización del trabajo para los jóvenes, objetivos de desarrollo sostenible, combate al acoso y la violencia laboral, justicia fiscal, acuerdos de comercio, privatización de los servicios públicos y muchos otros. A partir de sus debates, los jóvenes se están organizando en sus propias movilizaciones e iniciativas. En abril de 2018, el colectivo de jóvenes de la ISP en Ecuador presentó los resultados de la investigación de quién es el agua de Manta, que analiza la situación del servicio público del agua en esta municipalidad ecuatoriana. Igualmente, logramos dar seguimiento y reorganizar al Comité de Combate al Racismo y a la Xenofobia. Un destaque fue la real integración de los pueblos originarios a esta instancia con representantes del Cono Sur y de los países andinos. En agosto de 2015, se realizó en São Paulo, Brasil, la reunión del Comité Regional de Combate al Racismo y a la Xenofobia. Nuestro objetivo principal fue ampliar la lucha por la firma y ratificación de las convenciones interamericanas A68 y A69 en los países de Américas. El Comité Regional LGBT también pudo seguir con sus trabajos, denunciando los retrocesos en las políticas de igualdad de oportunidad en la región, con destaque negativo para las propuestas y discursos del presidente homofóbico de Brasil. En noviembre de 2016, se realizó en el Río de Janeiro, Brasil, el encuentro del Comité Regional LGBT de la ISP Interaméricas. Los y las participantes lamentaron los frecuentes ataques a derechos de este grupo social en la región. Un día antes, durante la reunión del Comité LGBTI de la ISP en Brasil, fueron lanzadas 2 cartillas virtuales. Es fundamental destacar que fueron varias las entidades financiadoras de los proyectos desarrollados por estos comités. Sus aportes fueron muy importantes. Debido a la ola conservadora en la región en el último periodo, fueron muchos los ataques a los derechos sindicales y laborales en los últimos años en la región. Este es el punto sobre el cual se puede detectar más impactos negativos sobre nuestras luchas y organizaciones.
Sin embargo, la capacidad de resistencia se siente crecer en muchas partes. Un aspecto positivo fue la consolidación de la ISP como única federación global que participa activamente en las decisiones sobre cuáles países presentar a la Organización Internacional del Trabajo como violadores de los derechos sindicales. Es el caso de Brasil. En abril de 2018, el Congreso brasileño mantuvo el veto del entonces presidente Michel Temer al proyecto de ley de reglamentación de la negociación colectiva en el sector público. Así, en diciembre del mismo año, centrales y federaciones sindicales, junto con la oficina subregional de la ISP para el Brasil, presentaron una queja contra Brasil ante la Organización Internacional del Trabajo por el no cumplimiento del convenio 151 de este organismo. Otro grave problema que hemos enfrentado en la región fue los asesinatos y la persecución a dirigentes sindicales como en Colombia y Guatemala. En enero de 2019, Luis Alpírez y Dora Regina Ruano, dos dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala, afiliado a la ISP, quedaron 12 días detenidos injustamente. Una fuerte campaña promovida por la ISP y sus afiliadas en varios países denunció este ataque a los derechos sindicales y contribuyó con su liberación. En Estados Unidos, los intereses empresariales también prevalecieron. Una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2018 determinó que empleados públicos no están obligados a pagar cuotas de agencia para cubrir los costos de negociación colectiva de los sindicatos que los representan. La decisión fue considerada un gran asalto al trabajo y parte de una campaña más amplia contra los sindicatos del sector público, que busca socavar su estructura financiera e institucional. Las afiliadas de la ISP integraron y promovieron diversas movilizaciones y acciones contra las pérdidas de derechos sindicales y laborales. En Ecuador, la ISP, sus afiliadas y organizaciones aliadas han trabajado mucho en los últimos años para denunciar los ataques a los derechos sindicales en el servicio público. En junio de 2017, la secretaria general de la ISP, Rosa Pavanelli, visitó el país andino, donde se encontró con las organizaciones laborales del sector público. Ella defendió que el respaldo que ha aportado el derecho internacional del trabajo a los trabajadores del sector público ecuatoriano debe aplicarse para permitir la restitución de derechos. Ocurrieron marchas y protestas contra estos ataques en muchos países. En marzo de 2016, en Colombia, la ISP se sumó al paro nacional contra las políticas económicas y sociales del gobierno, contra la privatización de los servicios públicos y la entonces anunciada reforma tributaria regresiva. En su trabajo sectorial, la ISP actúa en dos frentes. Una es la construcción de redes en las cuales se articulan los sindicatos de un mismo sector. Es el caso de Administración Central, Salud y Educación. Otra frente es el apoyo a confederaciones sectoriales que se organizan en el ámbito de la ISP. Es el caso de Contaguas, Contua, Contrac, Contram, Confederación Latinoamericana de Trabajadores Judiciales y Unión Internacional de Trabajadores de Organismos de Control. En el último periodo, ayudamos a organizar sectores y luchas, dando continuidad a la organización de los 10 sectores que ya existían en el periodo anterior. Para el próximo periodo, observamos la necesidad de homogeneizar las estructuras derivadas de esas luchas sectoriales y de establecer una mayor sintonía con los principios y estatutos de la ISP. Además, otros grupos de trabajadores también se organizan, como los de residuos y los de emergencias. Más que un esfuerzo de expresar la totalidad de actividades, acciones, campañas y movilizaciones llevadas a cabo en 4 años en todas las subregiones de Interaméricas, este registro audiovisual es también un recorrido por los movimientos y las posibilidades de resistencia que nacieron en este periodo.